Gracias, señora asambleísta. Se ha presentado una moción. ¿Hay apoyo a la moción? Gracias, señora secretaria. Por favor, en virtud... tenemos todavía una intervención más. Vamos a dar paso al asambleísta Henry Cucalón. Muchas gracias, señora vicepresidenta, encargada de presidir la sesión. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. El tratamiento de la objeción del presidente de la República a las reformas a la ley de contratación son absolutamente dables. Así lo manifesté en la comisión. Estoy de acuerdo en la presentación de las mismas y en ese ánimo de mejorar esa legislación que data del año 2010, que tiende a, insisto, mejorar los procesos de contratación pública a nivel nacional de todas las instituciones del sector público. Aún más, hay una objeción muy importante que se refiere al tema de la expropiación, del cual el Estado ecuatoriano, en sus distintos niveles de gobierno, ha sido últimamente víctima de actos colusorios y actos de corrupción por parte de ciertos elementos de la función judicial y los mal llamados en su momento jueces temporales, que han puesto valores exorbitantes para los valores que el Estado ha tenido que expropiar para hacer obra pública en el país. En ese sentido, el presidente ha propuesto un límite a ese valor que es de 1.4 del valor de la propiedad. ¿Y por qué esto? Porque actualmente, y con la vigencia del COTAT, los municipios del país, de cada localidad, tienen cada 2 años la obligación jurídica, a través de ordenanza, de actualizar los avalúos catastrales de todos los predios de una ciudad. Inclusive, adicionalmente, previo a cada proceso de expropiación, se tiene que hacer un avalúo a priori, tanto por parte de la DINAC en los predios que corresponden al gobierno central, como por parte de la Dirección de Avalúos y Registros de cada municipalidad. Segundo paso. Y también el contribuyente, el ciudadano, en cualquier momento puede solicitar que se revise el avalúo de su bien si es que considera que está mal evaluado. Es por esto que no es lógico que haya estos reclamos y todos estos avalúos que a través de jueces intentan perjudicar al Estado ecuatoriano. Y en ese motivo, la reforma y la objeción es absolutamente coherente y necesaria. En ese punto, mi respaldo. Sin embargo, aprovecho la oportunidad que no tuve en la votación de la reforma legal del 29 de julio y que motivó la presentación de mis observaciones al mismo. ¿Y por qué, colegas parlamentarios? Porque en la comisión tratamos un informe que venía de la comisión anterior, con lo cual estuvimos de acuerdo por unanimidad en las reformas que iban a ser planteadas. El texto que se sometió a votación fue jurídicamente, en ese sentido no tengo objeción, no dudo de la capacidad y la potestad que tuvo el presidente, un caballero, un socialista serio y respetable como es el asambleísta Richard Calderón, de incorporarlo. Eso sí, no lo debatimos. No dudo de su legalidad en cuanto al procedimiento, pero sí la legitimidad. Y en ese sentido se incorporaron 2 artículos evidentemente inconstitucionales y por tanto ilegales y no convenientes para el manejo de la contratación pública del país, y así lo he manifestado en reiteradas ocasiones. ¿Y por qué? Porque este instituto que maneja ahora la contratación pública, el CERCOP, cuando presentó sus observaciones, ya dilucidó, ya mostró su intención de querer no solamente asesorar, lo cual es razonable, no, sino de intervenir directamente y de tener la capacidad de suspender los procesos de contratación que tengan las entidades del sector público. Y no solamente los municipios y demás entes autónomos, sino de todas las entidades del sector público que comprenden el artículo 225 de la Constitución de la República, inclusive la Asamblea Nacional. Asimismo, a través de la figura de la creación de comisiones, podían intervenir también directamente cuando se interpongan los recursos de revisión y de apelación ante el mismo órgano público, lo cual es absolutamente inconstitucional.
Esa fue siempre la intención. Ahora bien, en las conversaciones que hemos tenido con los miembros de la comisión y con el presidente, nos ha manifestado que en lo concerniente al artículo 102 de la reforma es un tema de lectura, es un tema de interpretación. Yo quisiera tomarlo en ese sentido y que pese a que puedo quedar como ingenuo políticamente, quiero obrar de buena fe y no adelantarme a los criterios. Sin embargo, y con los antecedentes que le estoy manifestando, ustedes, colegas parlamentarios, podrán entender si cuando las normas son claras, precisas y concretas, ya se han dado cuenta la interpretación que se les da, inclusive en temas del COTAD, con el cual todos estamos de acuerdo, ya hemos visto la aplicación en la práctica de ciertos articulados que están claros. Ahora imagínense ustedes cuando el texto depende de la interpretación de cada uno, de la lectura, de la coma, del mal genio o del hígado del día. Artículo 102. En lo concerniente al 103, ya ni siquiera es motivo de risa, sino de llanto. Transgrede totalmente los principios universales del derecho constitucional y el de derecho administrativo, que establece con precisión que cuando uno apela o presenta recursos de revisión, siempre es el mismo órgano, la misma institución, el que los resuelve. Y si la persona no está de acuerdo, de conformidad con el artículo 173 de la Carta Magna, tiene el derecho de asistir a la sede judicial para recibir la tutela judicial efectiva y hacer valer sus derechos. Pero bien, en el artículo 103 actual, que no es motivo de la objeción, lástima, debió haberlo objetado el presidente de la República para poder estar totalmente de acuerdo, y no la puedo solamente aquí como queja, pero no puedo intervenir jurídicamente porque hay que eliminar todas esas prácticas cuando se insertaban objeciones de temas que no se habían tratado y asimismo artículos que no son motivo de objeciones. Pero esto sirve para elevar el debate y una futura reforma, si fuera el caso, en que el CERCOP, si la entidad pública, que no solamente son los municipios, puede ser el mismo Parlamento ecuatoriano, no contesta directamente, el CERCOP puede ordenar la suspensión del proceso. Es decir, una institución, un órgano, un caballero, un socialista serio y respetable, como es el asambleísta Richard Calderón, de incorporarlo. Eso sí, no lo debatimos. No dudo de su legalidad en cuanto al procedimiento, pero sí la legitimidad. Y en ese sentido, se incorporaron dos artículos evidentemente inconstitucionales y por tanto ilegales y no convenientes para el manejo de la contratación pública del país, y así lo he manifestado en reiteradas ocasiones. ¿Y por qué? Porque este instituto que maneja ahora la contratación pública, el CERCOP, cuando presentó sus observaciones, ya dilucidó, ya mostró su intención de querer no solamente asesorar, lo cual es razonable, no, sino de intervenir directamente y de tener la capacidad de suspender los procesos de contratación que tengan las entidades del sector público. Y no solamente los municipios y demás entes autónomos, sino de todas las entidades del sector público que comprenden el artículo 225 de la Constitución de la República, inclusive la Asamblea Nacional. Asimismo, a través de la figura de la creación de comisiones, podrían intervenir también directamente cuando se interpongan los recursos de revisión y de apelación ante el mismo órgano público, lo cual es absolutamente inconstitucional. Esa fue siempre la intención. Ahora bien, en las conversaciones que hemos tenido con los miembros de la comisión y con el presidente, nos ha manifestado que en lo concerniente al artículo 102 de la reforma es un tema de lectura, es un tema de interpretación. Yo quisiera tomarlo en ese sentido y que pese a que puedo quedar como ingenuo políticamente, quiero obrar de buena fe y no adelantarme a los criterios. Sin embargo, y con los antecedentes que le estoy manifestando, ustedes, colegas parlamentarios, podrán entender si cuando las normas son claras, precisas y concretas, ya se han dado cuenta la interpretación que se les da,
inclusive en temas del COTAD, con el cual todos estamos de acuerdo, ya hemos visto la aplicación en la práctica de ciertos articulados que están claros. Ahora imagínense ustedes cuando el texto depende de la interpretación de cada uno, de la lectura, de la coma, del mal genio o del hígado del día. Artículo 102. En lo concerniente al 103, ya ni siquiera es motivo de risa, sino de llanto. Transgrede totalmente los principios universales del derecho constitucional y el de derecho administrativo, que establece con precisión que cuando uno apela o presenta recursos de revisión, siempre es el mismo órgano, la misma institución, el que los resuelve. Y si la persona no está de acuerdo, de conformidad con el artículo 173 de la Carta Magna, tiene el derecho de asistir a la sede judicial para recibir la tutela judicial efectiva y hacer valer sus derechos. Pero bien, en el artículo 103 actual, que no es motivo de la objeción, lástima, debió haberlo objetado el presidente de la República para poder estar totalmente de acuerdo, y no la puedo solamente aquí como queja, pero no puedo intervenir jurídicamente porque hay que eliminar todas esas prácticas cuando se insertaban objeciones de temas que no se habían tratado y asimismo artículos que no son motivo de objeciones. Pero esto sirve para elevar el debate y una futura reforma, si fuera el caso, en que el CERCOP, si la entidad pública, que no solamente son los municipios, puede ser el mismo Parlamento ecuatoriano, no contesta directamente, el CERCOP puede ordenar la suspensión del proceso. Es decir, una institución, un órgano distinto a de la institución que está manejando el proceso. Señores, no existe en el derecho público internacional esa figura, pero voy a esperar obrar de buena fe. Con algunos legisladores y legisladoras hemos quedado en observar detenidamente la práctica y la aplicación que va a tener esta reforma para nuestra calidad de fiscalizadores políticos, no judiciales, valga la aclaración, saber qué es lo que va a hacer este CERCOP con algo que siempre quiso y que a último momento fue incorporado legal pero ilegítimamente, sin que lo podamos conversar y debatir en este pleno, porque esta asamblea, este órgano legislativo no lo trató, venía de la comisión anterior. Así que quería dejar sentado esa posición para que quede registrado. Y aprovecho la oportunidad, asimismo. La Ley de Contratación Pública del año 2010 tiene algunas cosas positivas, y así lo hemos mostrado, y yo como servidor público he tenido oportunidad de tenerla en ejercicio. Y tiene artículos que están concatenados con otras leyes, como el caso de la Ley Orgánica de Servicio Público, aprobada en el periodo anterior también por la mayoría oficialista, donde uno encuentra el espíritu del legislador. ¿Y cuál es? Uno muy importante que se ha dejado soslayado y creo que es el momento propicio para que estemos vigilantes de su aplicación. ¿Y cuál es? Que en toda corporación civil, fundación, sociedad anónima, cualquier entidad de derecho privado, no importa su título, que tenga participación estatal, ya sea en acciones, participaciones, bienes, fideicomisos, Le queda un minuto, asambleísta, etcétera, si está en más del 50%, se regirá bajo las normas del derecho público. Es decir, esta ley de contratación pública debe velar y debe ser el ámbito de acción de todas estas privadas donde el Estado tiene mayoría de participación, incluyendo las famosas incautadas, donde se han arrastrado los vicios y la corrupción del sector privado, más los vicios propios del sector público. Sin embargo, no se lo ha hecho. Es importante, insisto, colegas legisladores, que tengamos presente esto. El mismo artículo, con la misma redacción, con la misma coma, está en la LOCEP, para efectos de los salarios de los señores que están en estas entidades privadas, que a cualquier título, inclusive la de fideicomisos, deben regirse por la ley que nosotros también nos regimos, e inclusive con los techos de los salarios presidenciales. Y lo digo esto porque próximamente, un mes y medio a lo mejor, tendremos por aquí algún audaz al frente que se posesione, que tuvo nada más y nada menos la audacia de decir que él ganaba más que el presidente de la República porque su salario lo pagaban anunciantes privados. Muchas gracias,
señora presidenta.